En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos para que Dios nos dé de su gracia para poder comprender el bendito mensaje de su palabra. Dios de amor y misericordia, estamos sentados a su mesa en esta hora, mi Señor. Queremos que usted nos hable, Señor, que usted nos alimente, Señor, con esa agua fresca, con esos verdes pastos, Señor, porque somos ovejas de su prado, Señor. Dios mío, queremos que nos alimente en esta hora porque necesitamos de ti, estamos sedientas, Señor, tenemos hambre, Señor, queremos, Señor, que usted, Señor, nos dé, Señor, a comprender este bendito mensaje, Señor, que sin ti nada soy, Señor. Dios mío, me ha dado usted, Señor, la oportunidad, Señor, de poder predicar este bendito mensaje, Señor. Necesito su gracia, Señor, necesito de su poder, Señor, necesito de su unción, Señor, necesito que limpie, santifique mis labios, Señor, para poder, Señor, entregar el mensaje, para poder comprender y comprenderlo yo, tomar mi parte, aprender de él y que mis hermanas también aprendan, Señor, porque estamos caminando, Señor, y queremos un día llegar delante de tu presencia, Señor. Encamínalo, Señor, cada día con tu palabra, que ella, Señor, es el reflejo, Señor, es lo que tú nos dejaste aquí escrito para que nosotros sigamos este ejemplo, Padre mío. Te doy gracias y te ruego la bendición del cielo a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aquí, en este mensaje, el Señor nos deja varios ejemplos, varias lecciones para que nosotros las tomemos de ellas. Donde Jesús salía a predicar, a hacer sus viajes misioneros y se encontraba con diferentes personas. Y allí mi Señor nuestro Señor Jesucristo entregaba el mensaje que Dios lo había enviado a entregar. Y aquí se encuentra con esta mujer que era una mujer cananea, dice, que no era del pueblo de Dios, no era del pueblo de Israel. Y entonces dice que él iba caminando con sus discípulos, dice, y esta mujer empieza a clamar, a dar voces para que el Señor la escuchara. Y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tenía un gran problema esta mujer. Su hija estaba enferma. Estaba atormentada por un mal espíritu, lo que hoy en día mucho se escucha, sobre todo la juventud. Se escucha que malos espíritus la atormentan.
hay una lucha muy grande en estos últimos tiempos en los cuales estamos, donde la palabra de Dios a nosotros como cristianos nos advierte que ahora estamos en una guerra, dice, contra los poderes de Satanás, pero los de afuera, los que no se congregan, no comprenden que hay una guerra de espíritus buenos y espíritus malos que se mueven, dice que hay en las regiones celestes, y esos espíritus piden posar sobre un cuerpo, y hay que estar clamando, hay que estar con las armas, revestirnos de la gracia del Señor. Quizá cuando hay una guerra física, material, la persona se prepara con armas materiales, pero esta es una guerra espiritual que tenemos nosotros, y hay que revestirse de la gracia del Señor, tomar las armas espirituales. Tristemente el soldado más desprevenido es el soldado cristiano, porque se reviste poco, se protege poco, se toma poco la armadura que tiene que tener, las armas necesarias para defenderse. Entonces esto es, dice que hay una alabanza que dice que estamos en una guerra contra los poderes de Satanás. Entonces hay que estarse revestiéndose de este poder, de esta gracia bendita que necesitamos, que es la palabra de Dios, que es el clamor a Dios, la oración. Como esta mujer dice que clamaba a Dios: ten misericordia de mí, mi hija gravemente está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía, seguía su camino. Se le presentaron varias barreras, varias cosas imposibles a esta mujer para que siguiera a Jesús, porque aquí en el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Otro impedimento más, una que Jesús no le respondía, y otra que los discípulos solo querían que la despidiera. No pedían: Señor, escúchala. No pedían que le respondiera, sino que solo querían los discípulos que la despidieran porque le era molestoso. Como esta mujer daba voces, gritándole, pidiendo misericordia a Dios. Entonces los discípulos solo pedían que la despidiera. Y esta mujer no por eso dejó de clamar, no por eso dejó de seguir al maestro, sino que siguió insistiendo, insistente esta mujer. Y eso es lo que quizás consiguió lo que ella pedía, porque ella insistía, no le importaba los impedimentos que habían, sino que ella continuaba siguiendo al maestro y con lo que ella quería conseguir del maestro, que era que sanara a su hija. Mire, aquí vamos a ver lo importante que es perseverar en la oración, mi hermano, amar al Señor, porque Dios que Jesús no le respondió palabra, ella seguía insistiendo. Y así esta palabra queda aquí para que nosotros la tomemos por ejemplo y aprendamos algo para nosotros, lo guardemos y tomemos ejemplo de lo que esta mujer estaba insistiendo, estaba pidiendo, que nosotros también seamos insistentes, que aunque no tengamos la respuesta, no desmayemos, sino sigamos orando,
sigamos clamando a Dios, sigamos pidiendo misericordia, aunque se nos presenten quizás cosas difíciles, que quizás pensemos que Dios ya no nos escucha, porque aquí dice que Dios no respondió palabra. Entonces quizás nosotros oramos, clamamos a Dios, pero no encontramos la respuesta del Señor. Entonces el Señor nos pide que seamos insistentes, porque aquí pude buscar en Lucas 18, donde hay una referencia que habla de la viuda que insistía una y otra vez, insistía al Señor a un juez que le hiciera justicia. Y dice el Señor, si esta viuda fue insistente y consiguió lo que quería a un juez injusto, ¿cuánto más dice que a Él? Que Él es un Dios que escucha, que responde, un Dios justo que ama. Entonces Dios eso es lo que quiere, que seamos insistentes con la oración, que clamemos, que pidamos una y otra vez, como hemos estado durante este tiempo en esta pandemia, orando, clamando, que Dios nos libre de este contagio, que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestro país, que pueda Él calmar toda esta pandemia, que pueda obrar misericordia con nuestro país y con el mundo entero. Se han perdido muchas personas, han tenido que partir a causa de esta pandemia, y hemos tenido que orar para que el Señor consuele los que han perdido sus seres queridos. Es muy bueno estar en oración, como esta mujer lo hacía, clamaba, insistía una y otra vez. Para eso el Señor eligió que esta palabra quedara escrita, para darnos a nosotros el ejemplo que sí, con la insistencia en la oración se logran las cosas, y que Dios, aunque no nos responda inmediatamente, Él nos escucha. Que seamos insistentes. Que Dios nos ayude, porque es necesario orar por nosotros mismos, orar mucho por los demás, para que crean también, sean bendecidos, como nosotros hemos sido bendecidos. Especialmente orar por los padres, las madres, orar por sus hijos, como esta mujer lo hacía, insistía por su hija, aunque Jesús no la escuchaba, aunque los discípulos solo querían que la despidiera. Esta madre quería una respuesta para que Dios bendiciera a sus hijos. Y aquí nos deja un ejemplo a nosotros, las que estamos orando por nuestros hijos, que sí Dios responde, pero que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir orando con fe, como lo hacía esta mujer. Esta palabra tan pequeña de 2 letras, pero es tan importante orar con fe. La fe de la mujer cananea, dice el encabezamiento de esta palabra. Así que la importancia de este mensaje lo recalca de la oración y la fe, que tenemos que ser insistentes en la oración y hacerla con fe, creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, lo que estamos clamando a Dios. En la oración podemos ir a Dios y decirle cuán débiles somos. En la oración podemos ir a Dios y decirle cuánto lo necesitamos. Mire lo importante que es orar. En la oración podemos decirle a Dios que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, y decirle cuánto lo necesitamos a Él, que nosotros no tenemos ningún mérito para poder encontrar salvación, sino que solamente en Él. En la oración podemos derramar nuestra alma, en la oración podemos descansar en Él. Miren lo importante que es orar.
Por eso Dios nos insiste en este mensaje, que seamos como esta mujer. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios. Ella no era una mujer que se congregaba como nosotros lo hacemos. Pero Dios la admiró por la fe que ella tenía, por la insistencia que ella tuvo, por la valentía que ella tuvo. Ella había solo escuchado que Jesús era el Mesías, que esperaba el pueblo de Israel. Había escuchado que Jesús hacía milagros. Había escuchado que Jesús era misericordioso. Solamente había escuchado, quizás de boca a boca, se traspasó que Jesús iba a llegar a esa ciudad con ese viaje misionero que él hizo. Y ella quiso ir con su petición donde Jesús. Así que con esa confianza, cuánto más nosotros que pertenecemos a este pueblo bendito, que nos congregamos, que siempre estamos aprendiendo de él, pedir misericordia, insistir como esta mujer lo hizo. Ella insistía que Jesús la escuchara, dice el versículo 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos había sido enviado el Salvador. Para ellos eran las promesas. Para ellos eran todos los pactos, todo lo que Dios había escrito. Era para el pueblo de Israel. Pero esta mujer fue atrevida, esta mujer fue valiente y no le interesaba quizás que los discípulos la escucharan. Ella fue tan atrevida que quería que el mismo maestro, Jesús, la escuchara. Y dice en el versículo 25, dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Mire esta mujer, qué valiente fue. Fue a los pies del maestro y se postró ante él. ¿Cuánto pienso yo que estarán afuera cobardemente? No quieren acercarse. O quizás falto de fe, creyendo que Dios no puede tener de ellos misericordia, pensando que ellos son faltos ante la presencia de Dios, pero sin mirar que Dios tiene misericordia de todo, porque todo, Dios murió por todo en esa cruz. Dice que el símbolo de murió con los brazos extendidos porque para que vinieran todos. Si hay una persona que quizás me está escuchando y está fuera del redil, quizás conoció a Dios y se fue muy lejos, caminó lejos del Señor y hoy día se cree imperfecta, no se cree con el privilegio de que Dios la perdone, de que Dios la reciba nuevamente. Yo le digo a esa persona que el Señor tiene tanto amor, tanta misericordia, porque aquí en esta palabra lo muestra. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios, sino que era gentil, era una mujer cananea, era una mujer de dioses paganos. Entonces, la misericordia está para todos. Así que si hay una persona que nunca se ha acercado a Dios, venga a Él tal como está. Dios no dice que deje su vicio y venga a Él. Dios no dice que deje su pecado y venga a Él. Sino que Dios dice, ven tal como está, porque Él es el que cambia al ser humano. Dios tiene todo el poder para limpiarnos, para perdonarnos, para transformarnos.
como lo hizo con esta mujer, porque aquí más adelante dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire la fe de esta mujer. Ella no se sintió ofendida. No se sintió ofendida porque fueron duras las respuestas que el Señor le dio, porque el Señor no era que quería lastimarla, sino que el Señor quería probar su fe. Eso es lo que el Señor quería hacer. ¿Cuánta fe tenía esta mujer que venía tras él echando voces, gritando misericordia? Él quería probar la fe de esta mujer. ¿Estará probando el Señor su fe? ¿Mi fe? ¿Estará probando el Señor nuestra fe? Vengamos a Él, vengamos a sus plantas, como esta mujer, que no era una mujer limpia, no era una mujer que adoraba a Dios, sino que adoraba a dioses paganos, creía en otros dioses. Y Dios tuvo misericordia de ella. Le dio la oportunidad que se postrara a sus pies. Fue dura la respuesta del maestro. Podría ella haberse ido porque podría haberse sentido ofendida. Pero no, esta mujer siguió y dijo, en el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Ella quería que lo que sobraba, que lo que sobraba de las promesas para el pueblo de Dios, que algo pequeñito pudiera caer para ella, pudiera ser para ella. Eso le quiso decir al Señor. Cuando el Señor le dijo que esto, cuando ella le dice al Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso lo impresionó a Dios, impresionó al maestro, la fe de esta mujer, cómo ella insistía, nada la callaba, nada la detenía. Así tenemos que ser nosotros, insistentes. Nuestra fe no tiene por qué cambiar, aunque todo se torne difícil muchas veces, aunque todo sea contrario, aunque vengan prueba tras prueba, aunque se levanten muchas tempestades. Pero dice que la fe mueve montañas, la importancia del orar con fe mueve montañas, transforma las cosas. Lo imposible lo hace posible. De ahí es que el Señor nos pide que tengamos fe, que no desmayemos, que insistamos, aunque nos parezca todo contrario. Aunque las cosas se pongan totalmente difíciles, sigamos al Maestro, sigamos orando, clamando, insistiendo ante sus plantas. Dice el versículo siguiente, el 28, dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mire qué maravilloso. A mí me emociona este versículo. Me emociona porque cómo la elogia Jesús. El mismo maestro la elogió. Mire qué lindo. ¿Qué pensará el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué pensará esta tarde el Señor de nosotros? Ojalá impresionemos al Señor con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de seguir creyendo, aunque todo parezca contrario. No sabemos qué viene después de esta pandemia que ha azotado fuerte nuestra familia, nuestros familiares. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido personas muy importantes en nuestro país como médicos, personas muy útiles, profesores, hemos perdido de todo, de todo. Pero sigamos creyendo, sigamos insistiendo,
Sigamos con él para conmover el corazón de Jesús. Impresionémoslo nosotros. Impresionemos al Maestro con nuestra fe. Y pueda el Señor mirarlo y decirnos como le dijo a esta mujer. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios para siempre. Esa mujer tuvo su milagro. Esa mujer tuvo lo que buscó, la salud de su hija. ¿Cómo sufriría esa mujer viendo a su hija atormentada por esos demonios? Y ella tuvo la respuesta del Maestro, porque llegó al corazón del Maestro y tuvo su milagro, porque impresionó al Maestro con su fe y le dijo, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué maravilloso cuando recibimos la respuesta de Dios. En nuestro corazón se goza. Hay que alabarle, hay que adorarle cuando recibimos la respuesta que hemos buscado por tanto tiempo, porque Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque ha sido fiel con nosotros. Hasta aquí permanecemos seguros, bajo sus alas de amor y misericordia. Él ha sido bueno con nosotros, no nos ha faltado nada en esta pandemia. Hemos tenido nuestras despensas bendecidas. Nuestros familiares han sido contagiados, pero Dios los ha sanado para la gloria de Dios. Hemos tenido la respuesta del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Entonces hay que alabarle, hay que adorarle, porque Él se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y lo más bonito que ella tuvo su respuesta, tuvo su milagro. Y también ella, el hecho que ella creyó en el Maestro, ella fue salva también. Tuvo su salvación, porque el que cree dice que es salvo desde el momento que creíste. Ella creyó en el Maestro, por eso fue de Él, porque creyó en Él, creyó que Él era el Mesías. Quizás muchos del pueblo de Dios, muchos israelitas no creyeron, y ella fue bendecida, ella creyó y recibió 2 milagros, su salvación y la salud de su hijo, de su hija. Mire qué maravilloso nuestro Dios. Siempre, a veces pedimos por otras personas y nosotros recibimos bendición. Entonces Dios es bueno, Dios es lleno de amor y misericordia. Busquémosle, vamos a Él confiado ante el trono de su gracia, vamos a adorarle. Vayamos a la rodilla en nuestro hogar, aunque estemos solos, aunque no haya nadie más, pero está el Maestro con nosotros, está el Rey de Reyes y el Señor de Señores con nosotros. Adorémosle donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Él está con nosotros, porque dice que Él se fue, pero dejó el Consolador, su Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad, toda justicia. Así que podemos pedirle a Él que Él quite lo malo que está en nosotros, con toda confianza pedirle a Él, presentarlos a Él como pecadoras cada día, y que Él mire nuestra vida, qué falta que cambiemos, porque siempre hay algo que cambiar en nosotros, quizás nuestro carácter, quizás, no sé, nuestros sentimientos, quizás nuestros pensamientos, para que el enemigo no nos engañe, porque el enemigo es muy sutil. A veces toma nuestros sentimientos para separarnos de Dios, toma nuestro carácter, toma nuestros pensamientos, pero nosotros sabemos que si permanecemos, insistimos con fe como esta mujer, vamos a obtener el milagro del Señor. Hasta aquí yo hablo del mensaje del Señor, y para mi Dios que vive, para Él sea toda honra, toda gloria y toda alabanza.
Ahora oremos y demos gracias por el bendito mensaje. Dios mío, Padre bendito, lleno de amor, lleno de misericordia, te doy gracias en esta hora, Padre amado, porque usted nos ha hablado, Señor, de que debemos insistir, ser insistentes en la oración, mi Señor bendito. Padre amado, te ruego que me ayudes, Señor, a ser insistente, seguir clamando, seguir orando por todas las personas, por mis hijos, por mí misma, Señor, y así mis hermanas también reciban esta palabra que usted ha hablado en esta hora, que tenemos que ser insistentes, que a veces usted nos prueba, usted no dice nada, Señor, usted calla, Señor, usted quiere probar nuestra fe, Señor, aumenta la fe en nosotros, ayúdanos a preocuparnos de que estudiar la palabra, porque usted dice que la fe viene por el oír su palabra. Entonces tenemos que estudiar su palabra, tenemos que estar constantemente escuchando su palabra, Señor, porque ahí será aumentada nuestra fe, en la forma en la que podemos aumentar nuestra fe. Permite, Señor, que esta palabra llegue hacia otras personas, mi Señor, que tu palabra, Señor, corra, Señor, que tu palabra llegue al que está perdido, Señor, como esta mujer estaba perdida, iba tras dioses, Señor, paganos, dioses que no existían, que no eran de verdad, Señor, que eran dioses mentirosos, Señor. Y un día apareciste, Señor, en su vida, Señor. Ella pudo creer en ti, mi Señor. Permite que los que están afuera perdidos puedan creer en ti, mi Señor, y puedan venir a ti como esta vino, Señor, y pidió su milagro. Que los que están afuera, lejos de ti, puedan venir y puedan postrarse delante de ti y pedir misericordia como esta mujer lo hizo. Y usted obrará, Señor, porque usted es bueno. Bendice todas las almas que todos te necesitan, Señor. Si yo te necesito, los demás también necesitan de ti. Porque necesitamos a ti, Señor, como nuestro Salvador. Porque si esta vida, Señor, que tanto amamos, es pasajera, Señor, y la eterna, Señor, donde vamos a vivir eternamente. Que no vivamos perdidos, Señor, sino que lo encontremos en esta vida contigo. Permite que todos los que escuchen tengan la necesidad de buscarte, de clamarte, Señor, y de buscar de ti, porque así será aumentada su fe. Si no leemos, si no estudiamos tu palabra, si no la escuchamos, Señor, nuestra fe no será aumentada. Está en nosotros, Señor, para que sea aumentada nuestra fe. Permite, Señor, que todos los que escuchen, Señor, puedan venir a ti, mi Señor, y usted pueda escucharle por misericordia, mi Señor. Le doy gracias, Señor, porque ha sido hermoso este mensaje, Señor. Y espero, Señor, Dios mío, que usted siga obrando en mi corazón como en el corazón de todas mis hermanas, Señor. Se lo ruego, Padre, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias.